Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión discutiremos sobre la concentración de los solutos en disolución acuosa. Comencemos. Cuando estudiamos las reacciones en disolución acuosa, no solo es importante que entendamos cuál es la química que ocurre en los procesos, sino que también es importante que definamos cuál es la cantidad de soluto que se encuentra presente en las disoluciones. Para eso vamos a introducir ahora el concepto de concentración, que es una medida de la cantidad de soluto que presenta una cierta cantidad determinada de disolvente o de disolución. La concentración se suele expresar en términos de una unidad llamada molaridad, que la podemos calcular con la siguiente fórmula: moles de soluto dividido entre moles de disolución en litros. Es importante que recordemos en esta fórmula que siempre el volumen de la disolución lo vamos a trabajar en litros. Resolvamos los siguientes ejercicios. En el ejercicio 1, vamos a calcular la molaridad de una disolución preparada al diluir 29,0 gramos de etanol. Ahí tenemos la fórmula química de la sustancia hasta obtener 500 mililitros de disolución. Muy bien, los datos que nos brinda el problema para trabajar es una masa de la sustancia etanol, que es de 29 gramos, y tenemos un volumen de disolución que es de 500 mililitros. En ese tipo de problemas donde vamos a estar trabajando con molaridad, vamos a recordar que la fórmula de la molaridad es igual a los moles de la sustancia, que en este caso es el etanol, dividido entre el volumen en litros de disolución. Y ese volumen siempre lo vamos a trabajar en litros de disolución. De esta forma, para resolver el problema, lo que necesitamos son dos factores. Necesitamos los moles de la sustancia y necesitamos los litros de disolución. Para obtener los moles de etanol, tenemos que trabajar con la masa del etanol que nos brinda el problema. Y para hacer conversiones de masas a moles, lo que necesitamos es la masa molar del etanol. De esta manera, lo primero que vamos a calcular es cuál es la masa molar de el etanol. Para eso nos dan la fórmula química de la sustancia. Lo que debemos hacer es entonces multiplicar el subíndice que nos indica la fórmula por la masa molar de cada uno de los elementos que la componen. Comenzando con el carbono, tenemos 2 como subíndice multiplicado por 12 gramos por mol, más el subíndice ahora del hidrógeno. Observemos que tenemos 5 átomos de hidrógeno por un lado, más un átomo de hidrógeno al final de la fórmula. En total serían entonces 6 átomos de hidrógeno multiplicado por la masa molar del hidrógeno, que es 1 gramo por mol, más un átomo de oxígeno multiplicado por 16 gramos por mol. Esto finalmente nos dará una masa molar de 46 gramos por mol para el etanol. De esta forma, entonces, los moles de el etanol se calculan mediante una conversión entre masa y moles utilizando nuestro factor de masa molar. Tomamos nuestros 29 gramos de masa y los multiplicamos por un factor de conversión donde abajo vamos a tener masa, 46 gramos, y arriba vamos a tener 1 mol. Eso nos deja con que tenemos 0.63 moles de sustancia. Ya tenemos la primera parte de nuestra fórmula de los moles de etanol. Ahora necesitamos el volumen de disolución. Observemos que el problema nos dice que tenemos 500 mililitros de disolución. Lo que tenemos que hacer es convertirlo a litros entonces. El volumen de disolución sería igual a 500 mililitros convertidos a litros. Sabemos que en un litro tenemos 1000 mililitros. Esto nos deja con un volumen de 0.5 litros. Ya con nuestros dos factores finalmente podemos calcular la molaridad de la disolución, que sería igual a moles de etanol entre litros de disolución. Esto sería igual a 0.63 moles dividido entre 0.5 litros para un valor final de 1.26
moles por litro. Recordemos que esta unidad, moles por litro, es equivalente a la molaridad. Entonces es lo mismo que digamos 1.26 moles por litro o 1.26 molar, denominado con una letra M mayúscula. En el siguiente ejercicio vamos a preparar una disolución de sacarosa, ahí tenemos la fórmula química de la sacarosa, de concentración 0.75 molar. Primeramente vamos a determinar cuál es la masa necesaria para preparar 0.8 litros de esa disolución. Y en el segundo caso vamos a ver qué pasa si se desea preparar una disolución de sacarosa de la misma concentración, de diferente concentración, 0.5 molar, pero con la misma cantidad de sacarosa que tenemos en el inciso A. ¿Cuánto volumen necesitaríamos en este caso? Muy bien, vamos a comenzar entonces con el inciso A de nuestro problema. En este primer inciso, los datos que tenemos para trabajar son, en este caso, la concentración molar. Observemos que la M mayúscula denota molaridad, la M minúscula denota masa. En este caso tenemos la concentración molar de la sacarosa, que sería igual a 0.75 molar. Y tenemos el volumen de la disolución, que sería 0.8 litros. Y debemos averiguar entonces cuál es la masa necesaria para preparar la disolución. Es importante que en este tipo de problemas vayamos entendiendo de una manera clara qué es lo que estamos realizando experimentalmente. En este caso queremos preparar la disolución, sabemos cuál concentración es la que queremos y sabemos cuánto volumen queremos preparar. Lo que necesitamos es ahora saber cuánta masa tenemos que pesar en nuestra balanza para poder realizar la disolución correspondiente. Para resolver el problema, utilizaremos la fórmula de la molaridad, que me indica que la molaridad es igual a los moles de la sustancia, en este caso la sacarosa, dividido entre los litros de la disolución. En este caso, para poder obtener la masa que yo necesito pesar para preparar la disolución, necesito entonces conocer este factor que son los moles, dado que yo puedo relacionar los moles como cantidad de sustancia con una masa directamente. Así que lo que vamos a hacer es despejar nuestra fórmula de molaridad para obtener los moles de sacarosa que tendríamos en esta disolución. Sería igual a multiplicar la molaridad por los litros de disolución. Observemos que tenemos ambos datos ya como parte del enunciado del problema. Sabemos que la concentración molar de la disolución queremos que sea 0.75 molar y lo vamos a multiplicar por el volumen de disolución que quiero preparar, 0.8 litros. Esto me va a dar un total de 0.6 moles. Ahora ya tengo los moles de la sustancia sacarosa. Para poder obtener la masa de sacarosa que necesito en esa disolución, lo que debo hacer es entonces calcular la masa molar de la sacarosa para hacer una conversión entre moles de sacarosa y masa de sacarosa. Para eso trabajamos entonces con la fórmula química de la sustancia y los subíndices de la misma. Tendríamos entonces que sumar la masa que aportan 12 átomos de carbono multiplicado por su masa molar, 22 átomos de hidrógeno multiplicado por su masa molar y 11 átomos de oxígeno multiplicado por su masa molar. Al resolver esto, tenemos 342 gramos por mol. Con este factor podemos convertir los moles de sacarosa a masa de sacarosa. Tenemos 0.6 moles multiplicado por factor de conversión, 1 mol abajo,
Ponemos la masa arriba, 342 gramos. Y esto me va a dar un resultado final de 205,2 gramos de sacarosa que necesitamos pesar para poder preparar esta disolución. Ahora, vamos con el inciso de la sección B. En este caso, para el inciso B, vamos a preparar ahora una disolución de sacarosa de manera independiente de concentración 0.50 molar. Y nos dicen que queremos preparar esta disolución con la misma cantidad de sacarosa que teníamos en el inciso A. Y si recordamos, en el inciso A calculamos que la cantidad de sacarosa o los moles de sacarosa que tenemos son 0.6 moles. Así que con esto lo que debemos hacer es calcular cuánto volumen se necesita preparar para la disolución. Partimos de nuestra fórmula de molaridad, pero ahora la vamos a despejar, no en términos de los moles, como hicimos en el inciso A, sino en términos del volumen, que es lo que queremos averiguar en este caso. Si despejamos nuestra fórmula, tendríamos que los litros de disolución son iguales a los moles de la especie sacarosa dividido entre la molaridad. Esto nos lleva a que 0.6 moles lo vamos a dividir ahora entre 0.50 molar para obtener un valor final de 1.2 litros de disolución, que es lo que necesitamos finalmente para poder preparar la disolución que se nos solicita en el inciso B. En el siguiente ejercicio vamos a mezclar dos disoluciones de la sustancia permanganato de potasio. Primeramente vamos a mezclar 35.2 mililitros de una disolución de permanganato de concentración 1.66 molar. Y vamos a tomar 16.7 mililitros de una disolución de permanganato de potasio de concentración 0.892 molar. Y vamos a calcular cuál es la concentración final de esta disolución una vez mezclamos las dos disoluciones. En este caso, lo que tenemos es un ejemplo donde vamos a mezclar dos disoluciones de la misma sustancia. Esto quiere decir que vamos a tener aporte de cantidad de sustancia o de moles proveniendo de ambas disoluciones. Y al final, los moles que aporta la disolución 1 y la disolución 2 se van a sumar para finalmente dividirse entre el volumen total de la disolución y así calcular cuál es la concentración final de la misma. Así que en este caso es conveniente que vayamos separando los datos según las dos disoluciones que tenemos. En el caso de la disolución 1, se nos dice que la molaridad es 1.66 y el volumen de la disolución es 35.2 mililitros. En el caso de la disolución 2, tenemos una molaridad de 0.892 molar y un volumen de disolución de 16.7 mililitros. Para resolver el problema, debemos entonces calcular cuántos moles de permanganato de potasio aporta cada una de las disoluciones. Realizaremos entonces ese cálculo de manera separada para cada disolución. Primeramente calculemos los moles de permanganato de potasio que aporta la disolución 1. Podemos despejar a partir de la fórmula de la molaridad, que nos dice que la molaridad es
moles de permanganato dividido entre litros de disolución, podemos saber a partir de aquí que los moles de permanganato será igual a la molaridad por los litros de disolución. Así que necesitamos entonces los litros de disolución y la molaridad. Tenemos un volumen de disolución, pero está en mililitros. Así que primeramente convertiremos esos mililitros de disolución, que son 35.2 mililitros, a litros. Sabemos que en un litro hay 1000 mililitros. Eso nos da un valor de 0.0352 litros. Y los moles de permanganato serían entonces, para la disolución 1, la molaridad 1,66 molar por los litros de disolución, que son 0.0352 litros. Eso nos deja con un valor de 0.0584 moles de permanganato que aporta la disolución 1. Así que podemos agregar ese dato a los datos que tenemos de la disolución 1. Vamos ahora entonces con los moles que aporta la disolución 2. Debemos hacer un cálculo similar al del caso 1. Pero trabajamos ahora con los datos de la disolución 2. Lo primero que hicimos fue convertir el volumen de mililitros a litros para tener los litros de disolución. Tomamos 16.7 mililitros de la disolución 2, los convertimos y eso nos da un valor de 0.0167 litros. Con esto entonces los moles aportados de permanganato de potasio por la disolución 2 serían la molaridad de la disolución 0.892 molar por el volumen, que sería 0.0167, y eso nos da un resultado de 0.0149 moles. Este dato lo podemos agregar entonces a nuestros datos de la disolución 2. Muy bien, tenemos el aporte de moles total para toda la disolución. Lo que nos queda ahora es calcular la concentración final utilizando el volumen total que tenemos en la disolución, producto de la suma de los dos volúmenes independientes que nosotros combinamos en este caso. Para la concentración total vamos a calcular entonces cuáles son los moles totales, que sería igual a los moles de la disolución 1 más los moles de la disolución 2. Tenemos entonces 0.0352, lo que tenemos en este caso sería 0.0584 moles de la primera disolución más 0.0149 moles de la segunda disolución, para un total de 0.0733 moles. Ahora lo que ocupamos es el volumen total de disolución. Nuevamente sería el volumen de la disolución 1 más el volumen de la disolución
2 porque recordemos que al final esos volúmenes se están combinando. 0.0352 litros más 0.0167 litros nos da un total de 0.0519 litros. De manera que para calcular la molaridad final o total del permanganato, tomamos 0.0733 moles, lo dividimos entre 0.0519 litros y eso nos va a dar un valor final de 1.41 molar, que sería la concentración final de esta disolución. Otro factor importante que tenemos que discutir cuando hablamos de la concentración de las disoluciones es el aspecto de la dilución. La dilución es el proceso mediante el cual se le va a adicionar disolvente a una disolución con el fin de disminuir su concentración. En este proceso lo que vamos a estar haciendo es agregando una mayor cantidad de disolvente a la disolución. Sin embargo, es importante que recordemos que los moles de soluto antes de la disolución van a ser los mismos que después de la disolución. Así que nosotros podemos aplicar una fórmula sencilla para poder identificar cuál es la concentración de las disoluciones después de un proceso de dilución. Vamos a utilizar la fórmula C1 multiplicado por V1 es igual a C2 multiplicado por V2, donde C1 y V1 corresponden a la concentración y al volumen inicial de la disolución, mientras que C2 y V2 corresponden a la concentración y al volumen final de la disolución una vez acabado el proceso de la dilución misma. Resolvamos el siguiente ejercicio sobre diluciones. Se tienen 505 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 0.125 molar y se quiere diluir para hacerla exactamente 0.100 molar. ¿Cuál será entonces el volumen final de la disolución y qué cantidad de agua deberá añadirse para esta dilución? En este caso, donde tenemos un problema de dilución, vamos a recordar que debemos trabajar con la fórmula de diluciones, que es C1V1 es igual a C2V2, o concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Entonces, por lo general en estos problemas vamos a tener que despejar esta fórmula para averiguar alguna de las variables. Y por lo general también vamos a tener 3 de las 4 variables que vienen en la fórmula. Entonces, vamos a ir separando los datos que tenemos según se traten de la disolución inicial o la disolución final. En el caso de la disolución inicial, nos indican que la concentración inicial de la disolución es de 0.125 molar. Y luego se nos dice que se toma un volumen de 505 mililitros de dicha disolución para luego ser diluidos. Entre los datos que tenemos de la disolución final, tenemos que la concentración luego de la dilución es de 0.100 molar. Y el problema nos solicita que averigüemos cuál será entonces el volumen final de la disolución primeramente y cuánta cantidad de agua debe añadirse para esa disolución. Entonces, lo que necesitamos es averiguar cuál es el valor de volumen 2. Para la resolución del problema, vamos a despejar nuestra fórmula de dilución y vamos a averiguar cuál es el valor de volumen 2, que es nuestra incógnita en este caso. Para este despeje, entonces, tenemos la concentración final que va a pasar de multiplicar en un lado de la igualdad a dividir al otro lado de la igualdad. Eso nos deja con que el volumen final sería igual a la concentración inicial por el volumen inicial dividido entre la concentración final. Al resolver esto tenemos 0.125 molar multiplicado por 505 mililitros dividido entre 0.100 molar. Y eso nos da un valor final de
631 mililitros. Observen que a la hora de resolver este problema estamos utilizando el volumen en mililitros. A pesar de que si bien hasta este punto hemos venido trabajando todo lo que es molaridad con litros. En los casos de las diluciones, no importa que utilicemos los volúmenes en mililitros, debido a que al final los valores se van a ir cancelando. Entonces, en este tipo de problemas podemos utilizar los volúmenes indiferentemente si son en mililitros o en litros. El único detalle que tenemos que recordar es que las unidades del volumen deben ser las mismas. Esto nos dice entonces que el volumen final de la disolución es de 631 mililitros. Ahora, para averiguar cuál es la cantidad de agua que nosotros estamos añadiendo para diluir, lo que tenemos que hacer es tomar este volumen final que acabamos de calcular y restarle cuál es el volumen que teníamos inicialmente. La diferencia de estos dos valores me va a decir cuánta agua agregué yo durante este proceso. 631 mililitros menos 505 mililitros me da un valor de 126 mililitros. Esto lo que quiere decir es que comenzamos con una disolución que tenía un volumen de 505 mililitros, le agregamos 126 mililitros de agua para diluir y obtuvimos al final 631 mililitros de disolución. En el siguiente ejercicio, se prepara una disolución disolviendo 25 mililitros de etanol, tenemos su densidad y tenemos su masa molar, en agua suficiente para preparar 0.25 litros de disolución. Posterior a esto, se toman 10 mililitros de la disolución y se diluyen hasta obtener 150 mililitros de disolución. Vamos a calcular cuál es la concentración final de esta disolución. En este ejercicio nosotros estamos preparando dos disoluciones. Primeramente vamos a tomar una cierta cantidad de etanol, que en este caso está en volumen, y lo vamos a diluir hasta tener una cierta cantidad de volumen, 0.25 litros de disolución. Y luego esta primera disolución que preparamos la vamos a diluir una segunda vez. Comenzamos entonces con los datos de el volumen de etanol original que estamos tomando, que son 25 mililitros. Tenemos el volumen final al que va a llegar la disolución una vez nosotros diluyamos ese etanol, que sería 0.25 litros. Y tenemos dos datos muy importantes que nos da el problema. Tenemos la densidad del etanol, que es 0.789 gramos por mililitro, y tenemos la masa molar también del etanol, que es 46 gramos por mol. Para resolver el problema, trabajaremos entonces primero cuál es la concentración de la disolución 1 que estamos preparando y luego calcularemos cuál es la concentración final luego de la última dilución que vamos a hacer. Empezamos entonces con nuestra disolución 1. Tenemos que para calcular esta molaridad necesitamos los litros de disolución, que ya los tenemos entre nuestros datos, y necesitamos los moles de etanol. Para obtener los moles de etanol tenemos que trabajar con la cantidad de etanol que me están dando en este caso. Es un volumen. Así que tendremos que hacer dos pasos para obtener los moles. Primeramente, deberemos convertir este etanol a una masa, que es un valor que yo puedo relacionar directamente con los moles. Para eso utilizaremos entonces la densidad del etanol, que ya en este punto sabemos nos sirve para poder convertir masas a volúmenes y viceversa. Entonces, la masa del etanol se obtendría directamente de la densidad, despejando la fórmula de la densidad. Si la densidad es igual a la masa entre el volumen, la masa sería igual a la densidad por el volumen de la sustancia. 0.789 gramos por mililitro multiplicado por 25 mililitros nos da un valor de 19.7 gramos.
Ahora estos gramos los vamos a convertir a moles utilizando el factor para relacionar masa con mol, que es la masa molar. Los moles de etanol serían entonces 19.7 gramos multiplicado por, ponemos nuestro factor de conversión con la masa de la masa molar abajo para cancelar los gramos, un mol arriba, y eso me da un valor final de 0.43 moles de etanol. Tenemos los moles, tenemos los litros de disolución, ya podemos calcular entonces la molaridad de la primera disolución que estamos preparando, que sería moles de etanol dividido entre litros de disolución. Tenemos entonces 0.43 moles divididos entre 0.25 litros para un valor final de 1.72 molar. Con esto tenemos entonces la molaridad de la primera disolución. Vamos ahora entonces a calcular cuál es la concentración luego de la segunda dilución que hacemos. Para la segunda dilución tenemos que inicialmente contamos con una molaridad que acabamos de calcular, 1,72 molar. Tomamos 10 mililitros de esa disolución y los vamos a diluir hasta obtener 150 mililitros de volumen. Lo que necesitamos despejar en este caso entonces es la concentración final de la segunda disolución. Sería C1 por V1 dividido entre V2. 1.72 molar multiplicado por 10 mililitros y dividido entre 150 mililitros nos va a dar una concentración final de 0.115 molar para la disolución. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.